Gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida. El doctor Alexis Castillo Gutiérrez fue presidente de la Unión Médica Nacional, sindicato de médicos del país, fue presidente del Colegio de Médicos, es una figura política del sector que además ha tenido una gran proyección internacional y le ha dado otra connotación a la representación de Costa Rica fuera, incluso fuera del continente americano. Vamos a hablar con él de ese tema, un poco de lo que usted hizo en el Colegio de Médicos, lo que usted hizo en la Unión Médica, cómo eso lo catapultó a organizaciones internacionales y cómo el hecho de que usted estuviera en una confederación ha permitido que se realice, se venga organizando un foro que se realizará en nuestro país en mayo. Bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Como hemos hablado en el pasado sobre estos temas, uno desde pequeñito se ha incorporado a ciertas luchas, pues principalmente gremiales, y lógicamente pues todo este trayecto que he realizado a través de las instituciones Unión Médica, Colegio de Médicos, viene desde que yo he estado incorporado en la zona sur a los cuadros de la Unión Médica y ahí aprendí mucho y lógicamente eso me llevó a ser presidente de la Unión Médica, conociendo muchísimas de las dificultades y realidades que el cuerpo médico pasa en zonas Hagamos alejadas. un resumen despacio de su vida para entender un poco todas sus luchas. Usted nació en Golfito, creció en Golfito. Sí, señor, así fue. ¿Y dónde se formó la primaria, la secundaria? Empecé a estudiar allá en la zona sur, en Golfito, Piedras Blancas, que era donde estaba mi papá trabajando. Posteriormente pasamos a San José, estuve en la Escuela de República Dominicana en San Francisco de Ríos hasta el 5º año y el 6º lo hice en la Escuela Buenaventura Corrales, de donde salgo egresado en la primaria. Ingreso al Liceo de Costa Rica, del cual egreso 5 años después, y paso a la Universidad de Costa Rica, donde estudio medicina los 7 años. Posteriormente me toca realizar el servicio social en Guapiles, en el área de salud de Guapiles, y regreso al Calderón Guardia a hacer mi especialidad de 3 años en ginecobstetricia. Después de esto me toca regresar a Golfito. Y está en Golfito y en Ciudad Neily, ¿verdad? Sí, trabajo primero en Golfito, el hospital donde nací, 5 años. Estoy hablando de 1979. Al 83, 84 estoy en Golfito, luego paso a Ciudad Neily, cerca de 15 años. ¿Vivió toda la época de la crisis por la huelga bananera? Sí, señor. Sí, señor. Me tocó ver todo ese movimiento tan tenso, tan difícil que se hacía en el pasado, cuando habían problemas con la compañía bananera y se negociaban los colectivos, y era muy duro eso, muy duro. Me tocó verlo desde afuera, pero sí muy impactado por lo que pasaba y pues lógicamente estando allá pues uno ve la realidad, lo vive uno en carne propia y eso pues le deja a uno cierta sensibilidad que se va manifestando después en todo lo que me he incorporado a defender. Se sumó a las filas del sindicato de la Unión Médica Nacional en el sur. En el sur fui nombrado representante de la Unión Médica Nacional, ahí empecé a ser encargado en Golfito, luego en Ciudad Neily, luego de toda la zona sur. Y eso pues lógicamente lo llevé lo mejor posible. Cuando ya llegué otra vez acá a San José, después de que me reintegro acá, pues lógicamente me incorporaron a la Junta Directiva Nacional de la Unión Médica Nacional como secretario de Información, hasta que me toca tomar el relevo del doctor Juan Gabriel Rodríguez para ser... Que había estado muchísimos años. 19 años estuvo el doctor como presidente de la Unión Médica Nacional y entonces me toca a mí hacer toda digamos, la transferencia o toda esa transición que hay que hacer de la parte más veterana a la parte más moderna, digamos. Y en 2 años estuve acá, hicimos bastantes cositas aquí en la Unión Médica Nacional, lo cual motivó de que me volviera hacia el Colegio de Médicos en una época un poquito crítica que había y me nombraron presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
¿Cómo resume su paso por la Unión Médica Nacional, por la presidencia y por el Colegio de Médicos? ¿Cuál fue su legado? Yo he sido un hombre siempre de producir hechos. He hablado poco y cuando hablo trato de respaldarme en hechos. Y creo que ese ha sido el fuerte mío, tanto en estas dos instituciones, donde me pueden valorar por lo que he hecho con mis compañeros de equipo. Porque la verdad es que cuando uno se incorpora a estas organizaciones, debe tener el apoyo de un grupo de gentes que le ayuden no solo desde el punto de vista apoyo en cuanto al asunto de las gestiones o de las mociones, sino también la producción de ideas que vayan cobijando las acciones a tomar. Y lo más importante es que deben realizarse. Yo me he topado siempre que en las organizaciones hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos, pero a la hora de realizarlos se topan con una serie grande de barreras legales o lo que sea, y entonces no se llevan a cabo. La idea principal es tratar de obviar todo esto con un buen apoyo legal, buen apoyo administrativo, buen apoyo de todo el gremio médico para poder realizar las cosas. Se nota muchísimo lo que usted hizo en el Colegio de Médicos, sobre todo en obra física. Hagamos un resumen de lo que hizo no solo en San José, sino también para los médicos de la zona rural. Sí, vea, en el Colegio de Médicos, digámoslo así, los compañeros que estuvieron anteriormente tal vez tenían otro tipo de proyectos y descuidaron algunas cosas de infraestructura. Cosa que yo cuando ingresé les dije, yo prefiero tener primero la casa en orden, ponerla bonita para que los colegas se sientan bien en su colegio, y entonces comenzamos a hacer una barrida del Colegio de Médicos. Tuvimos que pintarlo, cambiar techos, cambiar pisos, hacerle todo lo que se llama un maquillaje importante al Colegio de Médicos. Hicimos una sala de eventos bastante importante para que el médico venga a hacer sus eventos acá, y pues lógicamente también había que apoyar el área rural, de la cual yo estuve mucho tiempo, y entonces comenzamos a generar centros médicos, digamos, o seccionales en la parte rural, en Liberia, en Palmares, en la zona sur, en Limón. Se comenzaron a alquilar locales para que los compañeros médicos pudieran ahí recibir instrucción y hicieran también todos los trámites del Colegio de Médicos, para tener todo eso a su disposición y no tener que venir hasta San José a hacer esos trámites. Esta posición en el Colegio de Médicos y en la Unión Médica Nacional lo llevó también a representar a los médicos fuera. ¿Cómo fue que inició y dónde ha estado y cómo ha sido la experiencia? Yo venía participando ya desde la Unión Médica en la organización internacional, la Confederación Latinoamericana de Colegios Médicos, que nos habían invitado ya a participar. Y lógicamente nosotros cuando comenzamos a ir, que fue allá a Uruguay y a Brasil, siempre que asistíamos llevábamos nuestras propuestas. Y esto quiero decirlo porque a veces le dicen a uno que uno viaja mucho. El asunto de viajar es no a pasear. El asunto es a aprender cosas que se están haciendo en otros lados, que nos pueden favorecer a nosotros como país y lógicamente nos pueden alertar de situaciones que se pueden presentar en el futuro y que se vienen presentando en otros lados, y uno acá tiene que estar alerta para que no sucedan en Costa Rica. Participamos en la COFEMEL, no solo es su servidor, sino también los miembros directivos del Colegio de Médicos. Fuimos a exponer temas nuestros que nosotros en Costa Rica manejamos bastante bien. Usted sabe que en Costa Rica tiene una magnífica reputación internacional desde el punto de vista de salud, de atención a la salud. Costa Rica es baluarte y líder. Siempre no se me olvida cuando hizo la presentación un británico allá en Fortaleza, Brasil, de la Asociación Médica Mundial, y dijo: solo 3 países están en Latinoamérica en general catalogados como de un nivel muy elevado en cuanto al tratamiento de la salud, y los dijo, los 3 empiezan con C:
Costa Rica, Cuba y Chile. Sí, señor. Exactamente. Esos son los 3 países que son baluartes y lo aclaró con el sistema democrático de la parte occidental, que era un británico que estaba hablando, pues Costa Rica se destaca porque tiene ese tipo de patrón democrático donde todos participan, porque si usted le pone en una dictadura, pues lógicamente o hacen esto, punto. Pero aquí es diferente el país porque ha logrado mantener un consenso en salud. Entonces, lógicamente, Costa Rica cuando llega a esos foros siempre se destaca porque los temas que tratamos, los tratamos con realidades nuestras y créanme que a veces nos toman como ejemplo en gran parte de esos países. ¿Cómo le fue en la Confederación? ¿Cuál ha sido su experiencia? Ya más bien va saliendo. ¿Cómo no? Cuando fuimos a Colombia hace año y medio, por situaciones de la vida, no íbamos a eso, no íbamos a salir presidentes de esa organización, sino que en el momento se gestó algún movimiento y a Costa Rica nos vieron como que fuéramos un país que podíamos llevar adelante la organización durante estos 2 años y afortunadamente hubo consenso y como yo ya había estado con ellos, había trabajado con ellos, pues nos dieron el apoyo y la confianza para manejar esta institución durante estos 2 años. ¿Qué ha significado para usted? Una experiencia muy grande porque me he enterado de muchísimas cosas que funcionan en otros países. Me he dado cuenta que somos un país bastante pequeño, pero gracias a Dios es un país muy solidario y eso es importante saberlo porque a nivel de otras actitudes se llevan a cabo otras cosas muy diferentes. Usted sabe que estamos a la par de Brasil, que Brasil tiene cerca de 360,000 médicos, México que tiene cerca de 220,000 médicos, Venezuela 140,000 médicos, nosotros tenemos 12,000 médicos. Entonces usted ve la diferencia demasiado grande en cuanto a volumen de tamaño de gentes. Además de eso me encontré la sorpresa de que en México hay 24 colegios médicos, en Venezuela igual, en Argentina igual, en Brasil hay cerca de 32 colegios médicos. Y aquí solo hay uno. Y aquí solo hay uno. Entonces las dificultades de manejo de esos países en cuanto a colegiatura y en cuanto a una serie de temas pasa por poner de acuerdo a muchísima gente, entonces es un poquito difícil, es un poco más sencillo en la parte nuestra, porque tal vez, bueno, a veces hay sus dificultades, pero yo diría que es más sencillo. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos quiero que usted nos explique qué es este foro iberoamericano que se va a realizar, que solo se ha realizado en España, Portugal y en el Cono Sur, en Argentina y en Brasil, y que por primera vez viene a esta región, no solo a Centroamérica, México y también el norte de América del Sur. Ya casi volvemos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Bien, el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, quien fuera presidente de la Unión Médica Nacional y presidente del Colegio de Médicos, es ahora presidente de CONFEMEL, la Confederación Iberoamericana, Latinoamericana. De Colegios Médicos de Latinoamérica. De Latinoamérica. Confederación de Colegios Médicos de Latinoamérica. Y siendo presidente de CONFEMEL, pudo hacer todas las gestiones para traer el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas al país, sí, que es el FIEM, que se va a realizar aquí en mayo. Sí, señor. Cuénteme un poco lo que usted vivió en Islas Azores, en Portugal, a la mitad del Atlántico, a 3 horas de Lisboa en avión, y cómo consiguió traer este foro al país. Bueno, ya cuando uno se incorpora al ambiente internacional como organización y cuando es nombrado presidente de la CONFEMEL, pues ya comienza a tener contactos
con organizaciones importantes internacionales como la Asociación Médica Mundial, como el FIEM. Y entonces, lógicamente, cuando nos invitan a participar en el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas y nos dicen que es en Azores, porque Portugal lo va a organizar, lógicamente nos preparamos para ir allá con la idea puesta de traernos la sede para acá, porque ese foro es un año, digamos, en Europa, en España o Portugal, y el otro año la sede se cambia a América. Y lógicamente, al ser en Azores, pues lo que seguía era América, y lógicamente fuimos a tratar de traernos la sede, cosa que sucedió, por dicha, en forma unánime, consensuada. Allá votaron todos y dijeron que sí, nos daban la oportunidad. Este es el 7º FIEM, o sea, 6 anteriores se han hecho en Argentina, en Brasil, 3 en España y 1 en Portugal. De tal manera de que Costa Rica va a ser el 7º y va a ser por primera vez en toda esta área de América, ¿verdad? ¿Cuán importante es este foro iberoamericano? ¿Qué discuten ahí? Esta es una organización que prácticamente tiene su arraigo o su nacimiento en Brasil, pues por la preocupación de todos los médicos de tener unas normativas o unas guías en todo lo que es la práctica médica y sobre todo la ética médica. Y así nace y así se ha ido tratando todos los años con temas que se discuten con lo que hay actual, con todo lo que ha cambiado, porque han cambiado cosas. Definitivamente no es lo mismo hablar de medicina ahora a 10 años hace. Ha cambiado mucho esto. Entonces, lógicamente, la idea principal es renovar todos estos conocimientos y como organización hacer las recomendaciones a los países para que puedan articular dentro de sus colegios médicos toda esta práctica médica que se lleva a cabo de la mejor manera para beneficio de los pacientes. ¿Qué le preocupa a usted de la situación de los médicos del país? ¿Y cómo usted ha podido, desde lo que ha vivido fuera, proyectar lo que hay allá y analizar lo que hay aquí? Bueno, mire, nosotros en Costa Rica tenemos ciertas ventajas comparativas, ya lo manifesté anteriormente. Es un país más pequeño, es un país... yo siempre les digo a todos los compañeros latinoamericanos que nosotros prácticamente en 6 horas recorremos el país. Usted agarra un carro en Peñas Blancas y en 6 horas está en Paso Canoas. O si usted quiere atravesar y estar en el Océano Pacífico, en Atlántico, lo hace con 4 horas en carro. Y esas ventajas pues nos hacen que seamos más pequeños y podamos articular mejor ciertas cosas. Ellos están con más dificultades, pero no por ello vemos las dificultades que tenemos acá. Y si usted me dice que no hay generación de especialistas y principalmente para que se desplacen en áreas rurales, esa es una realidad que la tenemos nosotros y la tiene toda Latinoamérica. Que los gobiernos no inviertan en una forma muy fuerte hacia la estructura y hacia la atención, hacia los recursos humanos en salud, es en todo lado. Y lógicamente son realidades que hay que ver de qué manera le podemos ir sacando ventaja o provecho. Y yo sí creo que es importantísimo, porque ahora que estamos en momentos políticos en Costa Rica, es importante pues al gobierno que le toque venir, siempre tener la mente de que los médicos sabemos qué nos está pasando, qué le está pasando a la población, y creemos que es importante que tomen en cuenta los consejos o la asesoría que podamos dar al respecto, porque solo cuando uno está en esto metido se da cuenta de que hay cosas que hay que hacer y otras dejar de hacer, porque a veces la medicina va cambiando. Vea usted, por dejar de hacer cierta prevención en ciertas enfermedades fundamentales o primarias, de ahí se nos vinieron montones de cosas. Si usted deja el dengue crecer, nos mata. Si usted deja la tuberculosis crecer, nos mata. Entonces hay cosas primarias que hay que entrarle. Igualmente hay que ponernos a tono con la época actual, porque en la época actual usted ve, toda la gente habla de trasplantes.
habla de enfermedades muy importantes, hematológicas, que le dan tratamiento y se mejoran. Entonces, las cosas han cambiado y hay que saber cómo invertir en ese tipo de patologías para poder dar mejor bienestar a la población. ¿Qué le preocupa con respecto a la imagen de los médicos? El otro día usted y yo hablábamos de que hay un ataque sistemático a los médicos. Sí, eso es muy preocupante y la verdad es que quiero manifestárselo en cámara porque la verdad es que ya se cansa uno de ver esa estrategia casi de a diario de estar machacando sobre la atención o la mala atención, sin tomar en cuenta de que la mayoría de los casos, el 90% de las situaciones en Costa Rica en relación a salud, se resuelven favorablemente. Y ahí está el médico, siempre tratando de resolver el problema. Que hay algunas situaciones que se van de la mano, como en todo. Como en todo hay cosas que se pueden complicar, se pueden dificultar. Y en medicina, acuérdense que esto no es matemática. 2 por 2 no dan 4. En medicina puede en cualquier momento darnos un chasco, se nos puede morir un paciente en un segundo y por eso yo he sido siempre muy claro ante las autoridades, no midan la salud con un reloj que llevamos en la pulsera porque esto no vale. En medicina cualquier cosa puede suceder en un segundo y hay que estar preparados y entonces valoremos al médico desde otros ángulos, no del ángulo horario, porque a veces hay gente que se planta en que tenemos que tener un horario y una... No. Veamos a ver qué es lo que se hace en esas horas. A veces hay gente que genera más en más horas sin cobrarlas, y quiero decirlo claramente. Y a veces hay cosas que suceden, como la que está sucediendo ahora, que le han dado muchísima cuestión en el hospital de niños, cuando se han venido grupos asesores que han venido de otros países a decir... estos muchachos o estos colegas que están en el hospital de niños necesitan capacitación, necesitan equipo. Si no se ha llevado a cabo eso, pues muy probablemente no se puede revertir un proceso que puede estar mal hecho. ¿Qué ha significado ser médico para usted? Usted acaba de jubilarse, está muy activo, sé que acaba de hacer un viaje por Europa, tiene una hija allá, creo que en Alemania. Si usted vuelve a ver para atrás, ¿qué ha significado toda esta vida suya dedicada a la medicina? La medicina es una vivencia que cada uno trae y lógicamente lo fundamental en esto es que usted tiene que tener vocación. Vocación de sacar adelante las dolencias de su paciente. Decirle que nosotros en medicina realmente trabajamos en algo que siempre es dificultoso. Lo que es el tratamiento de la salud siempre lleva motivo de pena, de tristeza, siempre es una cuestión que usted tiene que levantar. Al paciente tiene que levantarlo, tiene que ser muy positivo. Y entonces esa situación lo hace a uno establecer o tener un optimismo más de lo normal. Y yo creo que eso es lo que lo motiva a uno a seguir adelante. Viera que cuando el área mía, por lo menos que es ginecobstetricia, yo me he sentido muy complacido de haber traído muchísimos niños y niñas al mundo, y lógicamente cuando uno los ve ya un poco grandes, ahí se da cuenta uno que ha envejecido. Porque cuando uno le dicen esto me lo trajo al mundo y tiene cerca de 30 años, pues lógicamente ya la cosa va cambiando y a veces le traen a uno ya hasta los retoños de esas crianzas. De tal forma de que la medicina yo la siento como una vivencia interna, pues lógicamente uno deja, porque todo tiene su plazo, todo tiene su situación. Después de 37 años de laborar en esto, noches, madrugadas, sábados, domingos, feriados, Semanas Santas, etcétera, llega un momento que uno tiene que tomar las cosas de diferente ángulo y ver y aportar desde otros ángulos al ejercicio profesional, que se haga de la mejor manera, y yo creo que eso es muy importante. ¿Cuáles son los retos que tienen los médicos y las médicos a futuro en lo que está viviendo el país hoy? Yo creo que tenemos que estar muy bien organizados, porque vienen momentos que van a ser más difíciles. En
En todo lado la problemática siempre es parecida, hay déficits presupuestarios en todo lado, no hay plata para mantener la calidad o para ver a tanta cantidad de gente. Esos son retos que se vienen inmediatamente y para eso tenemos que estar organizados y sobre todo, hacer propuestas válidas, reales, consistentes para que se mantengan en el tiempo. Hay cosas que en el tiempo no se van a poder mantener y hay que ser muy ingenioso, muy innovador para poder dar una buena capacitación, una buena remuneración a los profesionales en medicina, ligado siempre con una prestación de servicio en forma de mejor calidad y de mejor, que el paciente o la gente esté muy contenta con esa atención, y creo que eso es lo que a veces motiva de que haya mucha crítica sobre el asunto de la atención en salud. ¿Qué espera usted del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, el FIEM? Bueno, yo espero que saquemos conclusiones o recomendaciones muy válidas. Ahí vamos a tratar 4 temas que son muy importantes a nivel internacional. El primero es sobre política en medicamentos, que lo va a tratar Panamá. El segundo tema es recursos humanos en salud, que viene Bolivia y Venezuela a tratarlo. El tercer tema es sobre aseguramiento y responsabilidad médica, un tema muy actualizado y que usted sabe que realmente está sobre la mesa en todos los países, porque la verdad es que los médicos han estado siendo muy denunciados por práctica médica, incluso por la salud del médico, que en Costa Rica, por dicha, que todos tenemos una póliza de gastos médicos que nos está protegiendo y que eso es fundamental para la salud del médico, que pueda atender a sus pacientes bien y recuperarse rápidamente. Este tema lo va a tratar España, que tiene mucha experiencia en asuntos de aseguramiento. Y el cuarto punto es sobre código de ética médica, que eso no puede estar fuera de un temario en salud, código de ética, que lo va a tratar México. Esos son los 4 temas básicos que va a tratar esto. Hay 2, pautas informativas, uno sobre colegiatura médica, que lo trata Costa Rica, porque Costa Rica es paladín en este tema, y el otro tema es sobre informe del portal de niños secuestrados, que eso lo trata Brasil, que tiene un portal y ellos ese tema lo tienen bastante elaborado porque ellos tienen una gran cantidad de problemas con niños secuestrados y vienen a dar el informe sobre esto. Muchas gracias, doctor Alexis Castillo Gutiérrez, expresidente de la Unión Médica Nacional, expresidente del Colegio de Médicos, todavía ahora presidente de Confemel. Sí, señor. Y quien ha generado todo para que Costa Rica por primera vez tenga, no solo Costa Rica, América Central, México y la parte norte de América del Sur tengan la oportunidad de tener aquí el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas. Gracias también a usted, gracias a don Alexander Azofeifa, gracias al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, a Javier Murillo, a Diego Blanco, que producen este espacio. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien.